Hola Naomi. Bueno, Cristina, ¿tú antes has hecho alguna formación con nosotros? ¿Nos conocías ya de antes o es la primera vez? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar, que si no se nos pase el tiempo y ya los que se vayan conectando, como también recuerden que el curso va a ser grabado, ¿vale? Que si lo quieren repetir en algún momento, simplemente entrando al curso como hicieron hoy, pueden ver la grabación. Hola Eva. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Naira, soy psicóloga del Centro de Psicología Aquiles, estamos situados en Gran Canaria, en la zona de vecindario, y aparte de pasar consulta, dedicarnos a la psicología en sí, pues también me dedico a la formación, tanto a la formación de otros profesionales como formación dirigida a público en general, que no tengan que ser profesionales de la psicología, por ejemplo, ¿vale? Me gustaría un poquito que me comentaran cuál fue el motivo que les inspiró a apuntarse al taller de hoy. Vale, genial, Cristina. Bueno, no sé si sabrás que tenemos una formación que es dirigida precisamente a profesionales de la nutrición y de la psicología, Cristina, que es psiconutrición aplicada a la consulta, que es con mi compañera Esther, que es nutricionista de Nutanfit. ¿Vale? Por si le quieres echar un vistazo, aunque lo repetiremos a finales de septiembre, te digo la fecha exacta para no equivocarme, el 24 y 25 de septiembre, que es jueves y viernes, ¿vale? Por si no quieres verlo en diferido, si no prefieres verlo en directo, pues que en septiembre vamos a sacar la tercera edición. Perfecto. De todas formas, seguramente como ya está dentro de nuestra página de formación, recibirás un correíto cuando lo hagamos, ¿vale? Naomi, formarme en esta parte de nutrición, puesto que estoy muy desinformada y me gusta siempre tener nueva información. Perfecto, muy bien, por educación. Y Eva, ¿estás ahí? ¿Cuál ha sido tu motivo, Eva, si lo quieres comentar, por el cual has decidido hacer este curso hoy? Bueno, no sé si está. Pues nada, vamos a comenzar. Si tienen dudas en algún momento, chicas, o quieren comentar algo, lo que sea, pues me pueden interrumpir cada vez que quieran. Yo voy a estar muy atenta al chat. Y si prefieren activar vuestro micrófono porque a lo mejor le da pereza estar escribiendo y demás, pues también lo pueden hacer, ¿vale? Sin ningún problema. Entonces, muchas veces cuando vemos una persona que tiene obesidad y sobrepeso, ¿no? Lo primero que se le suele decir es que estás gordo, ¿no? Porque comes mucho y te mueves poco, ¿no? E incluso seguramente algunos de nosotros, sobre todo cuando no teníamos formación, lo llegamos a pensar o decir a las personas también. Pero la realidad es que existen muchísimos motivos por el cual una persona puede tener sobrepeso o obesidad, ¿no? La persona, el motivo de consulta es que viene por una dificultad para perder peso, pero tenemos que aprender que esa dificultad o esa ganancia de peso no es solo porque la persona se mueva poco y coma mucho, sino vamos a ver que eso es a lo mejor la puntita del iceberg que vemos desde afuera, pero el iceberg compone un montón de variables, desde el estrés y la ansiedad o problemas a nivel emocional. Hola Lourdes. Problemas de autoestima, ¿no? O poca aceptación de uno mismo, miedos, mitos que pueden existir, que además existen muchísimos mitos alrededor de la comida, sobre todo ya no solo por la desinformación que existe, sino porque no solemos dar ningún tipo de educación nutricional ni en los colegios, ni por ejemplo, ¿no? A primera mano cuando estaba embarazada, pues de este ginecólogo, matrón, matrona, pues tampoco se da educación porque no se conoce, ¿de acuerdo? Entonces nos basamos en mitos que escuchamos en las redes sociales, en internet, que escuchamos por lo que nos dice la vecina, ¿no? Como quien dice y no lo creemos.
pensamientos irracionales que pueden existir ya no solo a través de la alimentación, sino también nuestro propio cuerpo, ¿no? Nuestra imagen. Autoexigencias con uno mismo y querer alcanzar un nivel de perfeccionismo, problemas, por ejemplo, de pareja u otras preocupaciones que nos estén afectando, o traumas o problemas no resueltos. Todo esto va a influir en un proceso, por ejemplo, de pérdida de peso. ¿Vale? Y ya vemos que entonces no existe solo la variable de que la persona coma mucho y es que se mueva poco, sino que influye también la genética, la edad, la existencia de determinadas patologías, factores psicológicos como hemos visto, la educación alimentaria, si existe una inflamación crónica o disbiosis que pueda estar afectando, el estilo de vida de la persona, obviamente, pues si tenemos un estilo de vida bastante sedentario, pues eso va a afectar bastante. Trastornos a nivel hormonal, el nivel de descanso. Una persona que no descansa bien va a ser bastante complicado el proceso de pérdida de peso. Determinados fármacos que puedan favorecer el aumento o dificultar la pérdida de peso, el sedentarismo y en sí la alimentación también, ¿no? Y cuando hablamos de alimentación, vemos que, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las preguntas que suelo hacer a mis pacientes siempre en consulta es ¿cómo te alimentas, no? ¿En qué se basa tu alimentación? No, yo como bien, pero cuando empezamos a desmigajar, ¿no? Y vemos realmente cómo come la persona, nos damos cuenta de que tiene creencias erróneas, ¿no? O mitos, como decíamos antes, alrededor de la alimentación y muchas veces, pues realmente no estamos llevando una alimentación saludable, pero estamos creyendo que sí. Más factores que influyen, pues yo pongo aquí la dieta de la revista, ¿no? O la dieta de la alcachofa, en el sentido de que hacemos cualquier dieta sin acudir previamente a un profesional como puede ser el profesional de la nutrición, ¿no? El nutricionista. El tema de contar calorías, ¿no? Que vemos que no es lo importante a la hora de alimentarse o de ganar o perder peso. Compensar, ¿no? Si hoy como mucho, hoy me como la pizza, pues entonces mañana no como o hago muchos ejercicios para compensar. Pues esto tampoco nos va a ayudar. Tener alimentos prohibidos. ¿Por qué afecta el alimento prohibido? Porque cuando yo le digo a ustedes, pues no piensen en el elefante rosa volando, ¿qué va a ocurrir? Que solo van a pensar en el elefante rosa volando. Cuando yo tengo un alimento prohibido, estoy todo el rato con los pensamientos de no puedo comer chocolate, no puedo comer pasta, no puedo comer pan, no, o cualquier otro alimento que sea, y lo único que le va a apetecer a mi cabeza precisamente es justo ese alimento que le estoy diciendo que no coma. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestro cerebro no sabe procesar el no. Para yo intentar o entender o procesar el no, primero me lo tengo que imaginar. Cuando yo digo no pienses en el chocolate, lo primero que tengo que hacer es imaginarme comiendo chocolate. Y lo que ocurre es que, ahora lo veremos, que nuestro cerebro se va a creer aquello que yo le voy a estar representando mentalmente, constantemente, y además se cree que lo que estoy pensando es la realidad. Entonces va a querer chocolate, ¿no? Entonces, nada de alimentos prohibidos. También influyen las redes sociales, ¿no? Esa búsqueda de la imagen ideal. Vemos fotos de diferentes personas que no nos hemos dado cuenta, pues, que influye mucho la luz, que si el maquillaje, existen muchísimos profesionales también incluso, ¿no? Sobre todo en los famosos, para que salga una imagen que creemos que es perfecta cuando la realidad es otra. No existe una imagen ideal, ¿de acuerdo? Existe una imagen de salud en ese sentido, es decir, la cuestión es que yo esté saludable, no que mi talla de pantalón sea X o que el número que está en la báscula sea X, ¿de acuerdo? Las redes sociales también influyen mucho en que vamos a favorecer esa desinformación a nivel nutricional y a nivel psicológico también. El guardo ropa por si acaso, ¿vale? Es decir, muchas veces me encuentro aquí en consulta cuando trabajamos la parte psicológica, ¿no? De la psiconutrición, pues tengo el ropero lleno de ropa que me he comprado, que no me cabe, que es pequeña, que lo sé, pero no la devuelvo porque creo que así más me voy a motivar para alcanzar el peso que quiero. Y es error, ¿de acuerdo? Porque en primer lugar, ni alcanzar esa talla te va a hacer más feliz porque tu felicidad no va a depender del número que pone en tu báscula, ¿vale? Y también puede ser una gran fuente de desmotivación en vez de motivación. Comerse las emociones, ¿no? Ese comer emocional, que no solo es con las emociones negativas, sino también con las positivas, pero cuando hablamos de las emociones más desadaptativas, vemos que las personas no aprenden a gestionar sus emociones y que a veces no comen porque tienen hambre, sino porque estoy estresada, porque estoy nerviosa, porque tengo miedo, vergüenza o lo que sea, ¿no? En vez de gestionar, ponerle nombre a lo que me ocurre, le pongo la cortina de humo con la emoción, ¿vale?
Los mitos, como decíamos, el pasar hambre y el pesarse constantemente, ¿no? El pensamiento o la conducta obsesiva respecto al peso. Entonces estamos viendo de que ya no es cuestión solo de que una persona tenga sobrepeso o obesidad porque coma mucho y se mueva poco. Es que hemos visto 3 icebergs, no uno, sino 3 icebergs que nos dan diferentes, múltiples variables que van a influir en nuestro peso. Entonces, lo importante, ¿no? Cuando una persona decide ir a un nutricionista o a un psicólogo, porque es muy importante también el trabajo multidisciplinar, cada vez estamos viendo más la importancia de que una persona cuando decide perder de peso, por ejemplo, o subir de peso, da igual, no solo tiene que estar de manos de nutricionistas, sino también de manos de psicólogos o psicólogas para ver la parte emocional que va a influir en el peso. Y es importante que la persona tome el control y la responsabilidad, ¿vale? Porque los profesionales simplemente estamos ahí para guiar el camino, para decir, pues, por dónde podemos ir, orientarnos y demás, y darnos herramientas. Pero al final es la propia persona la que se tiene que poner manos a la obra, porque única y exclusivamente va a depender de que consiga ese objetivo si intentamos trabajar, ¿no? Pues con diferentes herramientas que me estén dando y con ese apoyo profesional, ¿de acuerdo? Entonces, desde el aspecto psicológico, es importante que la persona sea consciente de lo que piensa, siente y hace, porque ya vimos que nuestras emociones y nuestros pensamientos es un factor en esos icebergs que vimos que va a influir en nuestra pérdida o ganancia de peso. Entonces, esto de aquí que les muestro es nuestra cabecita, ¿de acuerdo? Todas las personas pensamos, sentimos y hacemos. Son 3 variables que, como vemos, están interrelacionadas entre sí y se pueden mover en el aspecto positivo o en el aspecto negativo. Imaginemos, voy a poner un ejemplo de una persona que está en un proceso de pérdida de peso, ¿vale? Y a lo mejor hoy he tenido un día horrible porque ha tenido muchísimo trabajo, mucho estrés y además se ha peleado con uno de sus compañeros, ¿no? Y en ese momento, pues pasa delante de esa cafetería que tanto le gusta y ve en la vitrina, pues, una palmera, ¿vale? Y piensa, pero qué buena pinta que tiene, ¿no? Con el día tan horrible que he tenido hoy, me podría comer la palmera, ¿vale? Porque me siento ansiosa o me siento deprimida por el día que he tenido, ¿no? Y lo que hago es mirar más la palmera o acercarme o mirar la vitrina y pienso, total, ¿no? Si estoy en la pérdida de peso, ¿qué va a ser una palmerita de nada a 4 kilos que tengo que bajar o que me he propuesto bajar, por ejemplo? ¿Vale? Y eso pues hace que esa emoción de miedo, ansiedad o depresión con la que venía parezca que se va a diluir un poquito y lo que hago es comérmela y pienso qué placer comerme esta palmera que sabe tan rica y en ese momento siento felicidad y lo que hago es seguir comiendo la palmera hasta que luego me doy cuenta de que no me la tenía que haber comido, me siento culpable y así constantemente. ¿Y qué ocurre? Que como dijimos antes, nuestra cabecita se va a creer aquello que le repetimos muchas veces, ¿vale? Y ya no solo eso, sino cuando yo me imagino algo, mi cerebro no sabe diferenciar entre algo que está ocurriendo ahora a algo que yo me estoy imaginando. Para nuestro cerebro, cuando yo me imagino, pienso algo, es como si estuviera pasando ahora concretamente. Si yo le repito una y otra vez que comerme la palmera de chocolate, pues va a aliviar mis síntomas angustiosos que he vivido en el trabajo, se lo va a creer y va a ir a por ello, ¿vale? Lo mismo podría ser con cualquier otro ejemplo, que no tenga que ser con la comida, ¿vale? Si tengo un examen y pienso, mañana voy a suspender, me va a salir horrible y eso me genera ansiedad y lo que hago es estudiar 16 horas diarias y no dormir porque pienso que si no se me va a olvidar el contenido, si yo esto lo repito muchas veces, va a llegar un momento que mi cerebro me va a decir, ostras, Naira, ¿a dónde vas a ir? Quédate en tu casa, si es que vas a suspender, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante ser consciente y ver cómo influye nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras emociones en los objetivos que yo me propongo. En este caso, con el tema que estamos viendo hoy, con el tema de la pérdida de peso, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Tienen dudas? ¿Lo han entendido? De acuerdo, entonces es algo fundamental y es algo que yo siempre explico pues a todas las personas que pasan por nuestra consulta porque es lo primero que tenemos que aprender a trabajar.
¿Y cuáles son los pensamientos más comunes que nos podemos encontrar, ¿no? en un proceso de una persona que, por ejemplo, pues decide bajar de peso o que no está a gusto con su imagen y demás? Pues muy común, hay muchos más de los que voy a explicar hoy, ¿no? Pero muy común, el no puedo, ¿no? Centrarse en los detalles negativos y magnificar. Yo siempre pongo el ejemplo de ir a correr. Cuando no estamos acostumbradas, el corazón se nos va a salir por la boca, ¿no? Seguramente esto nos ha pasado todos los 5 minutos. Pienso, esto es terrible, no sé ni para qué salí, me voy a asfixiar, un paso más y me caigo. Y si yo me sigo repitiendo ese mensaje, recuerden que me lo voy a creer y ¿qué va a ocurrir? Que me voy a parar. Pues en vez de parar, pensara, oye, si he aguantado 5 minutos significa que hay una alta probabilidad de que yo pueda un minuto más. Son 60 segundos, no es nada. Si me pusiera manos a la obra, descubriría que no solo puedo un minuto, sino hasta 10, 15, 20 minutos más, porque siempre podemos el doble de lo que creemos, ¿vale? Tenemos muchas más capacidades de las que realmente vemos a simple vista, ¿no? Entonces, cuando una persona se enfoca en el no puedo, no voy a poder bajar de peso, o no voy a poder subir de peso, o no voy a poder alcanzar este objetivo, no voy a poder gustarle a alguien, por ejemplo, no voy a poder aprobar el examen, el hecho de repetirse una y otra vez va a hacer que no lo creamos y no veamos todas las capacidades que tenemos. Es verdad que no basta con querer es poder, ¿vale? Porque normalmente para poder hacer algo o para querer hacer algo, primero tenemos que aprender, ¿no? Muchas veces, claro, la persona llega hasta mi consulta porque, Naira, llevo 10 años intentando bajar de peso o intentando subir de peso o intentando tener una mejor relación con la comida y no puedo. Es que no puedo, ya no sé qué hacer, esta es mi última opción y demás. Vale, no es cuestión de que no puedas, sino que seguramente no has aprendido todavía las herramientas necesarias que te lleven a conseguir ese objetivo. Porque si yo sigo utilizando las mismas herramientas durante 10 años, significa que no me sirven. Y si yo sigo utilizando una herramienta que no me sirve, lo único que voy a conseguir siempre es el fracaso, ¿vale? Yo la llamo la psicotrampa. Las psicotrampas, pues, son esas estrategias que yo utilizo para querer resolver algo, pero que no funcionan. Pero las sigo utilizando, sigo tropezando con la misma piedra. Entonces, yo tengo que descubrir cuáles son esas psicotrampas. Y una de las psicotrampas más importantes, pues, son nuestros pensamientos, ¿vale? El pensamiento A-B o pensamiento dicotómico, ¿no? Voy de un extremo al otro, o las cosas son blancas o negras, o estoy guapa, estoy fea, o estoy gorda, estoy flaca, o está bien o está mal, ¿no? O me quieren o no me quieren, ¿no? Por ejemplo, cuando me dicen, si estoy con este peso no soy feliz, pero estoy segura que si da el caso sí seré feliz. No, ¿vale? Porque la felicidad no trabaja de manera dicotómica y porque la felicidad de una persona, seguramente estoy segurísima que vuestra felicidad no depende de la talla de pantalón que llevan o del peso que marque la báscula o de si le sobra más chicha de un lado o de otro. Vuestra felicidad depende de vuestras relaciones sociales, de vuestras relaciones laborales, de la relación que tienen con ustedes mismos, de los pequeños detalles que les hacen disfrutar cada día, ese pequeño café que se pueden tomar, yo qué sé, el paseo que se pueden dar, el chapuzón en la playa. Eso es lo que da la felicidad. Pero si yo me marco en ese pensamiento dicotómico, ¿no? O es A o es B, peor voy a ver la situación, más me voy a creer que no puedo con ello, ¿no? Más me voy a frustrar y entonces me va a ser más difícil conseguir ese objetivo o solucionar el problema, ¿no? Cuando la realidad es que existen términos medios, no todo es A-B, sino hay un abecedario enorme de por medio, ¿vale? Sobre generalizar. Si ocurre algo malo una vez, ocurrirá siempre, ¿no? Si suspendo una vez, suspendo siempre. Si ya engordo una vez, voy a engordar siempre. Si ya recae una vez, voy a recaer siempre. Si ya vomité una vez, voy a vomitar siempre, ¿vale? Esto no es así, ¿de acuerdo? Porque haya ocurrido una vez no tiene por qué suceder siempre. Es como decir, pues todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Y vemos que eso es una exageración de la realidad. No tiene que ser así. Porque además, después de 10 años, ese paciente que venía a consulta, ¿no? Después de 10 años, que dice que esta es la última opción, no son las mismas circunstancias las que se están presentando ahora que las que hace 10 años. Ahora no estás utilizando las mismas estrategias que hace 10 años, no estás recibiendo la misma ayuda que hace 10 años, entonces no podemos generalizar. Hacer interpretaciones, jugar a adivinar lo que otra persona piensa, siente o hace respecto a mí misma, ¿no? Aquellas personas me están mirando, seguramente se están riendo de mí o están pensando de mi aspecto es X, ¿no? No voy a ir a la playa porque todo el mundo me va a mirar en bañador y se van a reír de mí. O no me van a coger este trabajo por el aspecto que tengo. No voy a llamar a los amigos porque me van a decir que no. Y con cualquier idea, ¿no? que podamos tener. Ahora, la cuestión es, ¿cómo sé lo que una persona piensa, siente o hace si no me lo dice? Porque no somos adivinos. Yo no me puedo meter en la cabeza de nadie para saberlo.
Y tener en cuenta que lo único que yo puedo controlar y gestionar es esto, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Lo de los demás es completamente imposible. Y esto es un pensamiento que genera, les aseguro, que muchísima ansiedad, ¿vale? Más pensamiento, lo debería, ¿no? Son normas rígidas, son deberías o los tengo que, ¿no? Son normas rígidas que nos ponemos de cómo debería ser, cómo debería actuar, y si no se cumple así, nos vamos a sentir culpables, ¿no? Debería de bajar 5 kilos en una semana, por ejemplo, o no debería comer este alimento, o tengo que ser agradable con todo el mundo, o tengo que aprobar este examen, o lo que sea, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esto no ocurre? Que me frustro, me siento culpable, todo es terrible, generalizo, ¿no? Y se mezcla todo este mundo de los pensamientos. En vez de debería o que, debería de o tengo que son como muy estrictos y nos va a afectar, ¿no? A nivel emocional, vamos a transformarlo por voy o quiero, porque además me va a predisponer más a la acción y no es tan rígido. Etiquetas, importantísimas etiquetas, ¿no? Los juicios negativos que nos hacemos o que nos hacen y que no lo creemos. ¿Y por qué no lo creemos? Porque ya dijimos que el cerebro se cree aquello que repetimos o nos repiten muchas veces. Si a mí me repiten muchas veces no vales, no vales, no vales, no vales, voy a creer que no valgo, sobre todo si lo he estado escuchando desde pequeñita. Si yo me repito muchas veces, pero mira qué fea estás, es que así no te va a querer nadie, es que estás inmensa, es que estás horrible, pues si ese es el mensaje que yo me dedico cada vez que me miro al espejo, que son muchas, esto es lo que me voy a creer. Ahora no tenemos prueba de nada de eso, ¿no? Lo único que sirve este pensamiento, igual que el resto, es para afectar a nuestra autoestima y a nuestras emociones. Y por tanto, ¿no? Si hago esto, sucederá aquello, ¿no? Si como menos, por ejemplo, bajaré de peso. Y estamos viendo que no, porque para el proceso de pérdida de peso no solo infiere el que tú comas menos, o comas más, o comas esto, o comas lo otro, sino interfieren muchísimas variables. ¿Y qué pasa cuando entonces estas recompensas que espero no llegan? Pues otra vez me frustro, me siento culpable, juego con las etiquetas y así sucesivamente. Es decir, es importantísimo descubrir en cada uno cuáles son esos pensamientos, esas psicotrampas a nivel cognitiva que nos están afectando tanto a nuestra imagen personal como a la consecución de nuestro objetivo, ya sea la pérdida de peso o el comer adecuadamente o, por ejemplo, subir de peso o de quitar determinados hábitos alimentarios, lo que sea, ¿vale? Entonces, una forma de ver cómo interfiere o el efecto que tienen nuestros pensamientos es hacer este pequeño ejercicio. ¿Cuál es el pensamiento que estás teniendo ahora? ¿Qué emociones te genera pensar así? Y ese pensamiento y ese sentir así, ¿qué te lleva a hacer? ¿Cómo actúas? ¿Vale? Y aquí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Si el pensamiento es, por ejemplo, soy horrible, nadie me va a querer, ¿qué emociones me genera? Pues me genera baja autoestima, malestar, angustia, miedo, ¿no? O ansiedad. ¿Y qué me lleva a hacer? A no salir, a no relacionarme, a cortar con las citas que pueda tener, ¿no? Y así sucesivamente. Vemos que no es útil. ¿Qué te debería de pasar por la cabeza? ¿Qué manera de pensar sería mejor en vez de la que estás utilizando? ¿Qué emociones te genera el pensar así? Y ese pensamiento y ese sentir así, ¿qué te lleva a hacer y cómo actúas? ¿No? En vez de pensar soy horrible, nadie me va a querer, pues en verdad tengo mucha gente que me quiere, tengo muchos admiradores o admiradoras que les gusto, eso me hace sentir un poquito más animada, ¿vale? Da igual, o más tranquila, y me lleva, pues bueno, a no cancelar esa cita y quedar con esa persona, por ejemplo. Y estamos viendo que esto sí va a ser mucho más útil que la estrategia anteriormente realizada, ¿vale? Entonces son preguntas que nos podemos estar gestionando. ¿Y qué ocurre? Que es que la comida es una de las cosas que más presentes está en nuestra vida y que ha pasado de tener poquísimos productos, ¿no? O empezábamos a comprar en pequeñas tiendas hace un montón de años o cada uno nos producíamos nuestros propios alimentos con la agricultura, la ganadería y demás, a habernos inventado un sinfín de productos que no son alimentos porque no alimentan, ¿vale? Y ha hecho a la vez que eso aumente el número de enfermedades y enfermos, ¿no? Hoy podemos encontrar hipermercados, supermercados y vemos estanterías repletas de porquería, porque no es ni alimento,
que no nos va a nutrir porque una persona que se alimente solo a base de esos alimentos, de esos productos, va a enfermar, ¿vale? Y a veces me dicen, uy, pero es que las analíticas me salen todo bien. Bueno, en primer lugar, es que la analítica que te han mandado no tiene por qué aparecer todo lo que se puede valorar en una analítica y tampoco es reflejo de que tengas que estar sano, ¿de acuerdo? Sobre todo si me dice que estás tomando una pastilla para la tensión, otra para, yo qué sé, la diabetes o lo que sea, ¿vale? Bueno, esto es un poquito lento hoy. Entonces, muere mucha más gente por el tipo de alimentación poco saludable que por el tabaco. ¿Y qué pasa? Que esto no se nombra en la televisión, ¿no? Se han eliminado los anuncios para el tabaco, pero no se ha eliminado el anuncio de la pizza, de cuando la niña viene llorando porque el novio la ha dejado y vamos a comernos una pizza, cariño, que así se te van a quitar los males que tienes con tu novio, ¿no? O no se nos ha quitado el anuncio, por ejemplo, o la creencia que pueden tener los niños de que si yo tomo esta bebida, voy a ser un supercampeón, ¿no? Sobre todo si no tengo amigos en el cole, ¿de acuerdo? Entonces, va a afectar muchísimo la alimentación porque estamos constantemente retroalimentados, y nunca mejor dicho la palabra, por los anuncios, ¿no? La educación que se nos está dando y demás. Todavía en los colegios se sigue dando la pirámide alimenticia cuando vemos que eso está más que obsoleto, ¿vale? Que podríamos, por ejemplo, utilizar el plato de jarra, ¿de acuerdo? Entonces, también hay que tener cuidado con las excusas, ¿no? Que muchas veces nos plantean, bueno, Naira, es que una vez al año tampoco hace daño, de algo hay que morir. Y claro, hay que comer un poquito de todo. Claro, una vez al año no hace daño, eso es verdad, pero la cuestión es que estoy segura de que no solo una vez al año, sino que a lo mejor es una vez a la semana, es una vez al día, y entonces eso sí nos va a ser más perjudicial. ¿De algo hay que morir? Por supuesto, todos vamos a morir de algo. Oye, pero prefiero morir más tarde y con el mejor estado de salud óptimo, por así decirlo, y que yo me pueda mover y demás, a morir porque se me ha petado el corazón del colesterol por la porquería que como, por ejemplo, ¿no? ¿Hay que comer un poquito de todo? Sí, pero hay que comer un poquito de todo de alimentos, no de porquería, ¿vale? Es decir, no tengo por qué comer un poquito de donut, un poquito de palmera, un poquito de dulce, un poquito de Red Bull, un poquito de refresco. No, eso no me hace falta. Ahora sí tengo que comer un poquito de verduras, un poquito de ensalada, un poquito de zanahoria, un poquito de pescado, un poquito de carne. Eso sí, porque son alimentos, ¿vale? Entonces, cuidado con las excusas, porque las excusas simplemente las utilizamos para no poner los límites, ¿no? Para no hacer frente a esas emociones y gestionarlas de una manera más adecuada, no ver cómo sufre nuestro cuerpo, nuestro organismo, y ya no solo a nivel físico, sino a nivel mental, cuando estamos alimentándolos constantemente con esos productos ultraprocesados, y vamos a tener una relación cada vez peor con nuestra comida, ¿vale? Entonces, no sé si a alguna de ustedes les suenan estas excusas, si las suelen utilizar, o conocen gente que se agarra mucho de estas excusas simplemente para no asumir ese proceso de cambio. ¿Qué les parece? La usamos todos, ¿no? Muchos. Y ya no solo con la alimentación, usamos excusas constantemente, porque con la alimentación no va a ser menos, ¿no? Entonces, ¿por qué comemos cuando comemos, no? Vamos a ver que lo que yo como, esto es muy, muy importante porque hay mucha información al respecto, pero se da a conocer muy poco a la población y todavía todos los profesionales no están formados al respecto, que lo que como influye en nuestro estado de ánimo, ¿vale? En cómo nuestro cerebro gestiona las emociones, ¿de acuerdo? El segundo punto es que hemos descubierto, desde sobre todo la última década para acá, que tenemos un segundo cerebro que es muchísimo más importante que nuestro intestino, ¿vale? Y hay una conexión constante entre nuestro intestino y nuestro cerebro. En nuestro intestino podemos encontrar una serie de microorganismos, ¿no? Bacterias, hongos y demás que llamamos microbiota. Seguramente antes la conocíamos como la flora intestinal. Y vemos que esa microbiota lo que va a hacer es proteger nuestro intestino para que no pasen, pues, tóxicos, ¿no? O cosas que no deberían a la sangre. ¿Y de qué va a depender que esta microbiota defienda bien la barrera de nuestro intestino y que tengamos un buen sistema inmunitario? Sobre todo de la alimentación, de los niveles de estrés, ¿no? De si la persona está rodeada, por ejemplo, de tóxicos o lo que sea.
Si nos basáramos solo en la alimentación y en el estilo de vida que llevamos, pues la gran mayoría vamos a ver que tienen esa microbiota hecha polvo, ¿vale? Y que la microbiota va a influir en cómo se responde este eje intestino-cerebro, esa conexión, va a influir en cómo yo me encuentro físicamente, pero también en cómo yo me encuentro emocionalmente, ¿vale? Vemos que una mala alimentación va a producir también inflamación, no solo a nivel físico o intestinal, sino también a nivel cerebral. La persona va a estar más propensa a sufrir depresión, a sufrir ansiedad. Déficit, por ejemplo, simplemente de vitamina D va a hacer que también la persona tienda más a sufrir ansiedad o depresión, que duerma peor. Tener en cuenta que el 90% de la serotonina, que es una hormona de la felicidad, se va a encontrar en nuestro intestino y va a estar determinada por esa microbiota. Entonces, si yo no me alimento adecuadamente o no tengo un estilo de vida adecuado, esa serotonina se va a ver perjudicada, ¿no? Aparte de otras hormonas como que también puede ser la dopamina, el cortisol y demás. Entonces, esto es muy importante. El estado de ánimo, además, como dijimos, una relación, una comunicación bidireccional, nuestro estado de ánimo va a influir en las elecciones alimentarias que yo hago. El estrés, la ansiedad, la depresión influyen en los alimentos que yo voy a decidir comer. Es muy común, muy típico escuchar, uy, es que cuando estoy ansiosa me da por el chocolate, ¿no? Es que me encontraba mal o estaba un poco depre y me compré esa hamburguesa y demás. Va a influir muchísimo, es importantísimo. Y vemos que entonces no estamos comiendo la mayoría de las veces porque tengamos hambre, sino para suplir o poner una cortina de humo muchas veces a esas emociones o utilizar esas emociones como excusa, ¿no? Hay un cumpleaños, hay fiesta, venga, tarta, ¿no? Uy, ¿pero por qué? Entonces, si hay 3 cumpleaños en esta semana, 3 veces que tengo que comer tarta, no. Es que por un día no pasa nada, ¿no? Como decíamos antes, ya estamos viendo que ya no es más de un día. Podemos identificar, en verdad hay 9 tipos de hambre, ¿vale? Pero a mí me gusta identificar estos 5 tipos de hambre. El tipo de hambre, pues el hambre visual, ¿no? La vista va a influir muchísimo en la cantidad, por ejemplo, o en el tipo de alimento que voy a comer. Los colores influyen muchísimo. Si yo les pongo un plato de colorido, aburrido y demás, por ejemplo, de pollo con arroz, o les presento un plato que parece hecho por el gran chef, ¿no? Todo decoradito, el arroz bien colocadito en forma de vaso, un poquito de perejil por ahí por el pollo, dando un poquito de color y demás, voy a querer tender más a comerme ese visual que el otro, ¿vale? El tamaño del plato también importa. Cuando yo me pongo un plato pequeño y pongo comida dentro, el cerebro va a interpretar que hay mucha más comida que esa misma cantidad en un plato grande, ¿vale? Entonces va a tender a saciarse antes. El hambre olfativa, ¿vale? Las personas con sobrepeso y bajo peso tienen menos sentido del olfato. Esto es muy importante. Y el olfato es importantísimo a la hora de alimentarnos porque también nos va a decir qué alimentos pueden estar deteriorados, ¿no? O pueden ser veneno o lo que sea para evitar comerlos, por ejemplo, ¿vale? Pero vemos que, por ejemplo, las compañías alimentarias juegan mucho con el olfato. Yo abro un paquete de papas, de estas chips, y el olor que desprende es, vamos, bestial. A mí me echa para atrás, pero a las personas que ya tienen esa palatabilidad y que están muy acostumbradas a comer ese tipo de alimento, ese olor va a hacer que se enganchen más, ¿vale? El tacto, ¿no? Cuando yo como algo que es crujiente, va a estimular y vamos a atender mucho más. El oído también influye, el escuchar crujir un alimento nos encanta. Y también el gusto, ¿no? El dulce y el salado, pues ganan el premio al más comedor. Cuando un producto es dulce y salado, o dulce o salado, pues vamos a tender a comer mucha más cantidad que de otro alimento, ¿no? Siempre decimos, uy, pero todavía me queda un hueco para el postre, ¿no? Bueno, pues si está llena realmente, te queda un plato para el postre porque ese dulce va a ganar y esa vista y ese olor, pues seguramente también. Y estás a reventar, pero obligas a tu organismo a seguir comiendo. ¿Y dónde empieza todo esto del comer emocional o la relación que tenemos con la comida? Pues empieza desde bien pequeños, ¿no? Sobre todo depende de nuestro entorno y la educación que hayamos recibido. Tener en cuenta que ya desde que estamos en la barriguita de nuestra madre, el feto percibe las emociones de la madre y lo empieza a asociar con sabores, ¿no? Si la madre en el embarazo, por ejemplo, cada vez que estaba ansiosa, pues comía esas papas chips, el feto ya empieza a asociar que toca papas chips porque mi madre está ansiosa, ¿de acuerdo? Empezamos a asociar determinados sabores con emociones, ya sean positivas o negativas las emociones.
Y a veces pues escuchamos, ay, con todos los niños que están muriendo de hambre y tú te dejas comida en el plato. Tienes que comerte todo, quiero el plato limpio, ¿vale? Entonces esto lo vamos escuchando desde pequeño, desde ese entorno y educación y va a influir muchísimo. La cuestión no es que tenemos que comer todo lo que hay en el plato, ¿vale? O no hacer amenazas o castigos o refuerzos con la comida, porque lo único que vamos a hacer es que ese niño o niña ya empieza a tener una mala relación con la comida. Cónchale, ponle menos comida, ¿vale? Así pues no desperdiciamos y no nos sentimos tan mal porque el niño o la niña deje comida en el plato, ¿vale? Entonces no hay que comerse todo lo que está en el plato, no hay que insistir en que se lo termine. Los niños saben gestionar, sobre todo si nos enseñamos a alimentarse adecuadamente desde pequeños, los niños saben gestionar muy bien su hambre, ¿no? Yo tengo una nena, por ejemplo, de 2 años y medio, y la nena, pues cuando no quiere comer, que puede acostarse un día sin cenar o no desayunar, pues no pasa absolutamente nada. Luego va a haber momentos en el que a lo mejor coma más, ¿de acuerdo? O al día siguiente va a comer más, pero ella gestiona muy bien sus emociones. No tenemos por qué obligar a los niños a comer, porque escuchan muy bien las señales de su cuerpo, ni a los niños ni a ningún adulto, ¿vale? Entonces tenemos que enseñar a escuchar su organismo y que si ya le dice que está lleno, pues paramos de comer y para la próxima servirnos menos comida y no lo destrozamos la comida. Dejar de castigar y reforzar, ¿no? Si apruebas comemos pizza, si suspendes te tocan las lentejas. Pues no, ¿de acuerdo? Porque además estoy premiándote con un ultraprocesado y te estoy castigando con un alimento que realmente sí te va a favorecer, ¿vale? Y ahí empezamos otra vez con la relación emocional con la comida, ¿vale? Entonces las emociones hay que resolverlas y expresarlas de otra forma. Si apruebas, vamos a jugar juntos al parque. Si suspende, pues te castigo a lo mejor con 1 hora menos de tele o de play o lo que sea, ¿vale? ¿Cómo diferenciar si el hambre que yo tengo es real o es un hambre emocional? Pues nos podemos hacer estas 4 preguntas sencillas. ¿Las ganas de comer que tengo yo han aparecido de repente o gradualmente? Si han aparecido de repente, estamos hablando de un hambre emocional. Si es un hambre que ha ido apareciendo poco a poco, estamos hablando de un hambre real. Cuando terminas de comer, ¿consideras que es suficiente? ¿Te sientes llena? Si no es así, si no te sientes llena, es hambre emocional. Si sientes que estás completa, ¿no? El hambre emocional es el de huequito para el postre, ¿vale? Si siento que estoy llena y ya no puedo más, pues hambre real. ¿Tienes un antojo? Es decir, cuando dices, ay, tengo hambre, pero tengo que comer, yo qué sé, este bollo, o este chocolate, o esta comida concreta, un antojo, es hambre emocional. Porque cuando tenemos hambre real, pues me puedo comer tanto pues el pan que hay como el plato de lentejas que hay, independientemente de la hora que sea. ¿Y puedes posponer la hora de comer? Si no es así, pues también estamos hablando de hambre emocional. A ver, Aida, que te leo. Dice, en clase nos decían que, que estás estudiando nutrición o eres nutricionista, Aida. Claro, es lo que decíamos, es decir, si tienes hambre real, te da igual comerte la manzana, a comerte las lentejas, como decíamos, a comerte la cebolla, da igual. Si es hambre, vamos, te comes lo que sea. Cuando vemos a una persona, por ejemplo, la típica historia de, uy, estuvo abandonada en la selva durante muchísimo tiempo, te comes hasta el lagarto que pasa al lado tuyo, ¿vale? El hambre real, comes lo que sea. Si es hambre emocional, solo te da hambre por un alimento, ¿vale? Entonces, no necesito comer. ¿Vale? Mi cuerpo realmente no necesita comer para conseguir unos nutrientes o unos electrolitos, no necesitamos, ¿vale? Entonces, cuidado con comer con los ojos, ¿vale? Cuando los ojos miran la comida, le dicen a nuestra mente que tiene hambre de ese alimento, aunque tu estómago esté lleno. Por eso es importante de que estrategias que podemos utilizar, pues si voy a cenar por ahí, pues pido la cuenta y me voy, ¿no? O si van a pedir el postre y veo que no me puedo resistir, pero estoy llena y quiero respetar el no comerme el postre, que recordamos que no pasa nada, ¿vale? Pero que no se tiene que convertir en algo habitual de todos los fines de semana me tengo que comer un postre, ¿vale? Pues en ese momento puedo utilizar algún tipo de estrategia de distracción o lo que sea para no estar mirando constantemente ese postre, porque lo voy a querer. El tamaño del plato importa, sobre todo cuando tus ojos tienen hambre, el plato pequeño o poca cantidad, menos comerás, ¿vale?
El olor es un factor importante a la hora de comer. Seguramente has estado alguna vez resfriado, ¿no? Y la comida pues no te ha sabido nada, ¿no? Si en olor se pierde el sabor. Ciertos olores también te harán comer más, ¿no? Como el olor de este tipo de papas, como decíamos antes. Cuidado con el hambre bucal. Es importante estar atento a la hora de comer. A veces tienes un plato delicioso frente a ti y solo disfrutas el primero y segundo bocado porque estás distraído comiendo, viendo la tele, el móvil, hablando. Cuando te das cuenta, te has comido todo el plato y no lo has disfrutado, ¿vale? Entonces es importantísimo aprender a comer sin distracciones, con la tele apagada y el móvil fuera. Cuidado con el hambre estomacal. Hay veces que podemos confundir, por ejemplo, ansiedad con hambre. Cuando algo te preocupa, lo puedes sentir en tu barriguita y hay veces que si lo confundes con hambre te lleva a comer, ¿no? Y luego te sientes culpa o vergüenza por haber comido cuando no tenías hambre realmente. Eso te lleva otra vez a la ansiedad, a comer de nuevo y entramos en un círculo vicioso. Cuidado con el hambre mental. Hay que ser consciente todo el día de lo que nuestra mente nos dice sobre la comida y bebida que vamos a comer. Antes de comer, pues tomar un segundo, parar un momento, observar la comida y la bebida y escuchar lo que nos dice nuestra cabecita sobre esa comida y sobre esa bebida, ¿vale? Y ver dónde localizó el hambre, ¿vale? Para ver también si es hambre o no lo es. Entonces, ¿qué va a implicar tener una relación saludable con la comida? Que te vas a sentir feliz cuando no comes ni haces nada relacionado con la comida, no comes sin tener hambre, dejas de comer cuando te sientes satisfecho y lleno, puedes dejar comida en el plato, pueden pasar varias horas sin comer ni pensar en la comida, disfrutas comiendo gran variedad de alimentos y no te obsesionas con la comida ni contando calorías. ¿De acuerdo? ¿Y los beneficios de comer consciente? Pues vas a hacer que no comas en exceso, serás más consciente del origen de los alimentos, las digestiones serán mejor, disfrutarás más de la comida, estarás más saludable porque tenderás a comer más comida saludable y aprenderás a escuchar tu cuerpo y los instintos más naturales. Entonces, para ir trabajando esta alimentación consciente, es importante pues poner los 5 sentidos en nuestra alimentación, ¿vale? Preparar la comida y todo lo que implica, tocarla, olerla, saborearla, ¿vale? Es importantísimo y sin distracciones. No comer con distracciones, eliminar el teléfono, la radio, el móvil, como dijimos antes, porque además tendemos a comer muchísima más cantidad cuando estamos distraídos, por ejemplo, con la tele, que si no tuviéramos la tele encendida. No es obligatorio comerse todo lo que hay en el plato, ni tampoco tienes que acabarte lo que otras personas no se comen, ¿vale? Esto es muy típico de mi abuela, ¿no? Que siempre digo, de que como te quede ahí 2 papas en el plato, ya ella, aunque haya terminado de comer, se las tiene que comer. No, no hay que comerse lo que otras personas dejan tampoco. Jugar con el tamaño del plato, el plato pequeño va a aparentar más comida, y comer despacio, para que no dé tiempo al hipotálamo, que es una parte del cerebro que le va a decir a nuestro estómago de está lleno, ¿vale? No comas más. Si yo como muy rápido, voy a comer más cantidad de comida de la que necesito y no le va a dar tiempo a mi cerebro a decirle al estómago esa señal, ¿no? De estoy lleno. ¿Y por qué a mí no me gusta hablar de dieta? Siempre comento de que una persona no tiene que hacer dieta, sino que tiene que aprender a comer de manera saludable. Porque una dieta no va a ser posible mantenerla el resto de la vida de la persona, pero la alimentación saludable sí, y además la podemos aplicar con todas las personas que conviven con ella. Entonces, los efectos de la dieta. Hacer dieta hace que la persona solo piense en la comida, entonces ya nos da la señal de que no vamos a tener una relación sana con la comida, y todo gira alrededor de la alimentación, lo que hace, lo que piensa, lo que siente. Ay, no puedo hacer esto porque estoy a dieta, no puedo ir allí porque estoy a dieta, estoy pensando en esto porque estoy a dieta, ¿vale? Aumenta la obsesión por la alimentación, la obsesión por el peso, por la imagen corporal y dificulta la realización de actividades cotidianas. Afecta su nivel de atención y concentración, ¿vale? Son más vulnerables a padecer otros trastornos como pueden ser la ansiedad, sobre todo aquellas dietas muy restrictivas. Las dietas restrictivas extremas o inalcanzables favorecen el fracaso, favoreciendo la ingesta compulsiva, ¿vale? Los atracones. Entonces, esto es un ejercicio muy sencillo que pueden practicar en casa para ir trabajando esa alimentación consciente, ¿vale? Y ir teniendo otro tipo de relación con nuestros alimentos. Entonces, nos vamos a sentar tranquilamente y vas a evaluar tu hambre del 0 al 10, ¿vale? Y preguntarte cuánta hambre tienes ahora mismo y en qué lugar de tu cuerpo localizas para saber cuánta hambre tienes, ¿no? Entonces, vamos a coger una uva pasa, ¿vale?
Y vamos a mirar primero el hambre visual. Vamos a mirar la uva con los ojos, su color, la forma, la textura. Y evalúa tu hambre visual de 0 al 10. ¿Cuánta hambre sientes por ese alimento basándote en lo que ven tus ojos? Ahora pasamos al hambre olfativa. Huélelo repetidamente la uva, ¿no? La uva pasa, evalúa tu hambre olfativa del 0 al 10. ¿Cuánta hambre tienes por ese alimento basándote en lo que huele tu nariz? En cuanto al hambre bucal, investiga la pasa en la boca, te lo metes en la boca, pero sin morderla. Le das vuelta con la lengua, observa qué nota, ¿vale? Y muerdes una sola vez y vuelves a darle vuelta otra vez a la uva, ¿vale? A ver qué notas. Y vamos a evaluar tu hambre bucal del 0 al 10. ¿Cuánta hambre sientes por ese alimento basándote en lo que tu boca siente y saborea? El hambre estomacal. Lo masticas con lentitud, la pasas, la terminas de masticar y vas notando cómo a medida que lo masticas va cambiando la textura, el sabor, ¿vale? Y te lo tragas. Y mira si ha quedado algún trocito y qué hace la lengua con ese trocito, ¿vale? Durante cuánto tiempo sigues manteniendo su sabor y evalúa el hambre estomacal de 0 al 10, cuánto quiere tu estómago, más de lo mismo. Y por el último, hambre mental. ¿Puedes escuchar lo que dice la mente sobre la comida? Evalúa tu hambre mental de 0 al 10. ¿Hasta qué punto quiere tu mente más de lo mismo? ¿Vale? Entonces lo pueden practicar con una uva, como con cualquier cosa, un trozo de naranja, de manzana, lo que sea, ¿vale? Y es una forma de ser más consciente, de dedicarle más tiempo a la alimentación y demás, ¿vale? Y tener una alimentación más saludable o una relación más saludable con la comida, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando una persona, ¿no? Si yo decido que quiero perder o ganar peso o lo que sea? Pues importantísimo ponernos en manos de profesionales, pero realmente profesionales. No me voy a la tienda donde me sirven los superbatidos que me lo sirve el que ha sido charcutero toda la vida, ¿vale? Que no tiene ni idea realmente de la nutrición. Tener en cuenta que la carrera de nutrición es una carrera de 4 años y en el que el profesional se sigue formando. La carrera de psicología igual, por ejemplo, ¿vale? Pero también puede existir otros profesionales que podamos necesitar en su momento, como pueden ser médicos especialistas, entrenadores deportivos, fisioterapeutas y demás. No prohibir alimentos, acuérdense de ese elefante rosa. Cuidar la presentación de los platos, eliminar las distracciones a la hora de comer, aprender sobre nutrición, sobre el etiquetado, los mitos nutricionales. Por ejemplo, me he encontrado de que el aguacate engorda, pero te comes la galletita que te ponen con el café, ¿vale? Eso no pasa nada, pero no te comes el aguacate. Aprender a gestionar nuestras emociones, ponerle nombre, entender por qué vienen y tener herramientas adecuadas para enfrentarse a esas emociones y que no sea con la alimentación. Importantísimo, conseguir un equilibrio a nivel personal en los diferentes ámbitos. En el ámbito de ocio, cuánto tiempo le dedico a la parte de ocio, a la pareja o al amor, a la familia, al trabajo y los estudios. Nadie va a tener las 4 patas perfectas, pero se trata de que estén estables para que esta mesita se mantenga equilibrada. ¿De acuerdo? Cuando algo de esto se desequilibra, pues afecta a nuestra autoestima, a la seguridad y confianza y a nuestro equilibrio emocional. Y si esto está así y tengo una mala relación con la comida, más voy a tender a esa mala relación, ¿no? A comer peor. Planificar nuestros objetivos, pero también hay que planificar nuestra motivación, ¿de acuerdo? Para que no decaiga. Es importantísimo que si yo me voy a poner un objetivo de que quiero perder, por ejemplo, 10 kilos en 4 meses, por decir una fecha, 4 meses es muy largo. Voy a empezar muy motivada, pero al paso del tiempo me voy a desmotivar. Tengo que ponerme objetivos de por medio para que esa motivación siga activa. Cuidar nuestros pensamientos, como vimos, y también nuestras acciones. No hacer la dieta de la alcachofa o cualquier dieta que coja de ahí, ni dieta restrictiva, ¿vale? Cuidar nuestras tripas, la importancia que veíamos de nuestro intestino y sobre todo estar activos. Hacer deporte. ¿Cómo me voy a establecer un objetivo, ¿no? En cuanto a la relación de la pérdida o la ganancia de peso? Pues el objetivo tiene que estar expresado en negativo. No puedo decir, no quiero engordar, ¿no? Porque eso está en negativo. Y recuerden que para yo procesar lo negativo, ¿qué voy a hacer? Me voy a imaginar en este caso gorda, ¿vale? Entonces el objetivo sería, quiero perder peso, ¿vale? Que sea alcanzable y realista. Un objetivo alcanzable y realista no es, quiero perder 5 kilos para el lunes porque se casa mi prima. Es imposible, ¿vale? Ahora, perder 5 kilos en 2 meses sí puede ser más realista y alcanzable para la persona. Tiene que ser acordado, es decir, que dependa solo de mí, que no dependa de lo que haga mi pareja y demás, porque a veces me encuentro,
Ay, es que si él o ella no se pone, yo tampoco voy a poder. Es que con lo que come él o ella, a ver cómo voy a controlar yo, ¿no? Tiene que depender de ti, ¿vale? Tu pareja no te pone una sonda de alimentación y te echa ahí todo. La que decide comer eres tú, por ejemplo. La que decide moverse eres tú también, ¿no? O la que decide mejorar esos niveles de ansiedad eres tú, ¿vale? Que sea medible, ¿vale? Que yo pueda medir que ese objetivo se está cumpliendo, que sea personal, específico, ¿no? ¿Qué meta concreta quiero conseguir? Ponerle un límite en el tiempo, que sea retador, que sea algo que quiero, por supuesto, y contarlo a los demás. Porque cuando yo lo cuento, las otras personas también me motivan durante el camino, ¿vale? Y me refuerzan. Igual que planificamos el objetivo, es importante también planificar el fracaso. ¿Por qué? Porque va a existir, obviamente, ¿vale? Los fracasos siempre van a suceder en todo buen objetivo. Entonces, la cuestión es que tengo que pensar cuáles son los obstáculos que podrían aparecer en este objetivo que yo me he planteado durante este tiempo concreto. Y planificar qué puedo hacer en caso de que alguno de esos obstáculos se presente. Porque el día que ocurran esos obstáculos, yo ya lo tengo planificado, sé cómo actuar, no me voy a venir abajo y mi motivación va a seguir ahí dando guerra para seguir consiguiendo mi objetivo, ¿vale? Entonces nos vamos a preparar también mentalmente ante el fracaso. Las visualizaciones, son importantes trabajar las visualizaciones, ¿no? Visualízate consiguiendo ese objetivo, visualízate consiguiendo o el proceso durante el cual vas a llevar a cabo ese objetivo, porque mejora la concentración, fortalece la paciencia, la positividad, ¿vale? Aumenta la confianza en ti misma, reduce la ansiedad, canaliza las emociones, ¿de acuerdo? Y recuerda que el cerebro se va a creer que aquello que te estás imaginando está sucediendo, ¿vale? Y olvidarnos de la queja, solo te convierten en víctima, hace que no avances, que te autosabotees y las excusas solo te impiden conseguir tu objetivo. Quéjate, no tengo tiempo, nadie me ayuda, tengo niños. No, es que hoy no me hice la comida porque me levanté tarde y al final pillé lo primero que pude, pues una hamburguesa de este restaurante de al lado. Bueno, ¿y por qué la próxima vez si ese es un fracaso, que sabes, un obstáculo que se podía plantear, no lo has planificado? Pues el día que me levanto tarde y no puedo hacer la comida, pues tenemos dos opciones, o varias. Puedo tener comida en el congelador que me pueda llevar y que me sirva de tupper, o mirar, por ejemplo, de mi trabajo, los alrededores, qué restaurantes o locales pueden ofrecer un menú más saludable para poder acudir cuando este obstáculo pueda aparecer y no tender rápidamente a esas psicotrampas que comentábamos antes, ¿vale? Entonces son ejemplos de quejas o excusas que no nos están ayudando y que al final nos vamos a creer y no tiene que ser así. ¿De acuerdo? Bueno, chicas, no sé qué les ha parecido, si tienen dudas, si quieren comentar algo, si les ha ayudado un poquito para acercar esta imagen también de la importancia del trabajo multidisciplinar en un proceso, por ejemplo, de pérdida de ganancia de peso o todo lo que tenga que ver también con la nutrición. Sí, es importantísimo. Muchas gracias, Aida. Dice, me he llegado 15 minutos tarde. Sí, Jessica, ya está grabado, ¿vale? A partir de mañana lo vas a poder visualizar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Incluso las que lo han visto completo, si quieren otra vez repetir el curso, pues lo pueden acceder, como dijimos al principio, como hicieron hoy para acceder a la videoconferencia y ya lo tienen, ¿vale? Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a ustedes por participar. Comentarle a las chicas que me estaban comentando que son nutricionistas, el curso de hoy ha sido muy dirigido a la población en general. Si están interesadas en tener una formación más específica para profesionales, está el de psiconutrición aplicada a la consulta, que volveremos a repetir el 24 y 25 de septiembre, ¿de acuerdo? Por si no les apetece verlo en diferido, sino en directo. Ya les llegará un correo, ¿vale? Muy bien. Pues muchísimas gracias a todas por la participación, ¿vale? Por dedicarme este ratito hoy viernes por la tarde.
Que tengan muy buen fin de semana y que lo que hemos hablado les ayude para tener una mejor relación con vuestra alimentación. Gracias. Buen fin de semana.